Bienvenidos a nuestro canal Conversando con Dios antes de dormir. Aquí nos detenemos un momento para respirar, soltar las preocupaciones y abrir nuestro corazón para escuchar la palabra sanadora de nuestro Salvador. Primera de Pedro 4, del 8 al 11. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Practiquen la hospitalidad sin quejarse. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quien ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. Quien ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. Pedro comienza recordando cuál es la prioridad del corazón cristiano: el amor. Ámense profundamente los unos a los otros, dice. Y no se trata de un amor superficial o emocional, sino de un amor que nace de la voluntad, que se entrega, que permanece incluso cuando cuesta. Este amor tiene un poder extraordinario, cubre todos los pecados. No significa que ignore injusticias, sino que transforma, restaura, perdona y reconcilia. El amor auténtico tiene la capacidad de sanar lo que el pecado ha herido y de abrir caminos donde antes solo había separación. Por eso, para Pedro, el amor no es un añadido, sino el corazón mismo de la vida cristiana. El apóstol continúa exhortando a la hospitalidad, pero añade un detalle esencial: sin quejarse. La hospitalidad es más que abrir las puertas del hogar, es abrir las puertas del corazón, es recibir al otro como un hermano, acogerlo sin reservas, sin murmurar, sin medir el costo. En una sociedad marcada por la indiferencia, la hospitalidad se convierte en un signo profético, en un testimonio silencioso del amor de Dios que recibe a todos. Cuando acogemos al otro con alegría, permitimos que Dios mismo se haga presente en ese encuentro. Luego, Pedro nos recuerda que cada uno ha recibido dones específicos y que esos dones no se nos han dado para nuestro beneficio personal, sino para servir a los demás. Somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, lo que significa que la gracia se manifiesta en formas diversas y cada uno tiene algo único que ofrecer. Quien enseña, que lo haga con la conciencia de que transmite palabras de Dios. Quien sirve, que lo haga como quien recibe fuerza directamente de Él. Lo que importa no es la grandeza externa del don, sino la intención del corazón y la fidelidad con la que se usa. El propósito final de todo esto es claro: para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. Cuando amamos, acogemos y servimos desde la gracia. Dios es reconocido, su presencia se vuelve visible y su nombre es glorificado. De esta manera, nuestra vida cotidiana se transforma en un espacio de adoración continua, donde cada gesto sencillo se convierte en ofrenda. Así, el amor fraterno, la hospitalidad y el servicio se convierten en caminos concretos para manifestar la luz de Cristo en el mundo. Oración. Oh Dios, tú aligeras nuestras cargas y nos rescatas cuando clamamos a ti. Fortalécenos para que caminemos en tus sendas, llevando solo lo que necesitamos para escuchar cuidadosamente tu llamado y para responderte con corazones generosos. Hacemos nuestra oración por medio de Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano. Amén. Primera de Pedro 3, del 8 al 11. En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos,
Sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz y siga tras ella. Este pasaje de Pedro es una invitación a construir una comunidad marcada por la unidad del corazón y la ternura fraterna. Vivan todos unidos, dice, recordándonos que la fe cristiana no se vive en soledad, sino en comunión. La unidad no significa ausencia de diferencias, sino la capacidad de colocar por encima de todo lo que nos puede separar aquello que nos une, Cristo. Compartir las preocupaciones de los demás es entrar en la dinámica del amor encarnado, ese amor que escucha, acompaña y se hace cargo del dolor del hermano. Pedro nos llama a amarnos como familia, con misericordia y humildad, porque solo un corazón humilde puede abrirse realmente al otro. El apóstol insiste en una actitud que revela la madurez espiritual: no devolver mal por mal, ni injuria por injuria. En un mundo donde la reacción natural es responder según lo recibido, Pedro nos propone un camino más alto: retribuir con bendiciones. Esto es un acto profundamente transformador, que rompe el círculo de la violencia espiritual y emocional. Quien bendice en lugar de herir, se convierte en instrumento de paz y refleja el corazón de Cristo. Y esta invitación no es opcional, pues Pedro recuerda que hemos sido llamados a heredar una bendición, y la bendición se multiplica cuando fluye a través de nosotros hacia los demás. Finalmente, Pedro nos ofrece un camino concreto para vivir una vida plena: el que ama la vida y desea gozar de días felices. La receta es simple pero exigente: cuidar la lengua, alejarse de toda mentira, rechazar el mal, practicar activamente el bien, buscar la paz y perseguirla con perseverancia. La vida feliz que ofrece Dios no se construye a bases de impulsos o reacciones, sino de decisiones conscientes que moldean el carácter. Buscar la paz implica siempre un esfuerzo, una dirección, un compromiso, pero el resultado es una vida en armonía, donde la presencia de Dios puede actuar con libertad. Oración. Oh Dios, tú que elegiste a Sión como el lugar de tu reposo, elige el lugar de tu reposo entre nosotros hoy, que al experimentar tu reconfortante presencia, nos sintamos impulsados a extender la hospitalidad de nuestros hogares y de nuestros corazones a quienes carecen de la protección del alimento y del techo, del amor o la compañía. Que encontremos reposos las unas en las otras hasta que moremos finalmente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vivió entre su pueblo. Amén. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y para la grandeza de las revelaciones, no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo abre su corazón al hablar de esa espina en la carne, una fragilidad que lo acompañaba
que él mismo percibía como un obstáculo. Sin embargo, lejos de ser un castigo, esta debilidad se convierte en recordatorio permanente de que la grandeza no proviene de nosotros, sino de Dios. Pablo comprende que sus revelaciones y experiencias espirituales podrían llevarlo a la soberbia. Por eso, esa espina actúa como un ancla que lo mantiene humilde y consciente de su dependencia del Señor. Pablo cuenta que pidió al Señor ser liberado de esta carga, pero Dios le respondió de una forma inesperada, no quitando la prueba, sino ofreciéndole gracia suficiente. Es un mensaje profundo. Cuando Dios no cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra capacidad de enfrentarlas. La gracia no elimina la espina, pero transforma el corazón. Nos recuerda que no caminamos solos, sino sostenidos por una fuerza que no es nuestra. Mi poder triunfa en la debilidad, dice el Señor. Es una inversión de la lógica humana, donde creemos que todo se derrumba. Dios construye donde vemos límites. Él abre caminos donde nos sentimos incapaces. Su poder se manifiesta con mayor claridad. Por eso Pablo puede decir que se gloría en sus debilidades, no porque disfrute el dolor, sino porque ha descubierto que es precisamente ahí donde la presencia de Cristo se vuelve más evidente, más palpable, más real. Con esta convicción, Pablo aprende a aceptar privaciones, persecuciones y angustias sin desesperarse. Sabe que cada una de ellas es una oportunidad para experimentar la fortaleza de Dios. Y así llega una de las frases más profundas del Evangelio: cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es poesía, es experiencia vivida. Es el testimonio de que la verdadera fuerza no proviene del control, sino de la entrega, no de la autosuficiencia, sino de la confianza plena en el Señor. Oración. Dios de ternura, tu misericordia sana las heridas del pecado y de la división. Renueva nuestros corazones y haz nuevos a nuestros espíritus quebrantados. Sosiega nuestras vidas y regálanos palabras para cantar tus alabanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestros cuerpos los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esta manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Pablo nos habla de un tesoro que Dios ha puesto en nosotros, un tesoro que no es material ni pasajero, sino la luz del Evangelio y la presencia misma de Cristo. Sin embargo, ese tesoro está guardado en recipientes de barro, nuestra fragilidad humana. Esta imagen es profundamente realista y a la vez profundamente consoladora. No necesitamos ser perfectos para que Dios actúe. Él elige mostrar su poder a través de nuestra misma fragilidad, para que quede claro que la fuerza viene de Él y no de nosotros. El apóstol describe la vida cristiana con honestidad: atribulada, perpleja, perseguida, golpeada, y sin embargo nunca destruida. La fe no nos exime de dificultades, pero sí nos sostiene en medio de ellas. Cada frase de Pablo resuena como un testimonio de resistencia. Podemos estar apretados por las circunstancias, pero no aplastados, desconcertados, pero no sin esperanza, golpeados por la injusticia,
pero jamás abandonados por Dios. Es un mensaje que nos enseña a mirar más allá del dolor para descubrir la fidelidad del Señor en cada paso. Pablo también nos recuerda que la vida nueva en Cristo se manifiesta justamente cuando cargamos nuestras cruces. Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de Jesús, no como un peso inútil, sino como un camino que nos identifica con Él. En cada lucha, en cada renuncia por amor, en cada acto de fidelidad, la vida de Jesús se hace visible en nuestra propia existencia. La muerte, entendida como sacrificio, entrega y desgaste por el Evangelio, realiza su obra en nosotros para que en los demás pueda brotar vida, esperanza y fe. Al final, este pasaje es un llamado a confiar. No somos recipientes fuertes ni indestructibles. Somos barro, pero en ese barro Dios ha puesto un tesoro que no se puede quebrar. Nuestra debilidad no es un obstáculo para su obra, sino el espacio donde Él se manifiesta con mayor claridad. Por eso, aún sintiéndonos frágiles, podemos seguir adelante, sabiendo que dentro de nosotros vive un poder que no es humano, sino divino. Oración. Dios fiel, hemos conocido tu cuidado amoroso y compasivo cada día de nuestras vidas. Que nunca olvidemos tu bondad, que por nuestras vidas de servicio extendamos y honremos tu bondad entre tu pueblo. Que en nuestros actos de misericordia y de justicia seas conocido y honrado ahora y por todas las edades. Amén. Filipenses 2, del 2 al 4 y del 14 al 16. Les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad. Que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo, mostrándoles la palabra de vida. De esta manera, el Dios de Cristo, yo, podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano. San Pablo expresa un deseo profundo y muy humano, que la comunidad viva unida. Para él, la alegría no se completa con el éxito personal, sino con ver a los creyentes siendo una sola familia, compartiendo un mismo amor y un mismo corazón. Esta unidad no surge de la uniformidad, sino de la humildad de reconocer que el otro es digno de respeto y cuidado, incluso más que uno mismo. En un mundo que insiste en la competencia, Pablo propone un camino contracultural: valorar al prójimo, poner atención a sus necesidades y buscar siempre el bien común. El apóstol también invita a evitar las murmuraciones y las discusiones, esas pequeñas sombras que desgastan la convivencia y dividen los corazones. Proceder sin quejas ni rivalidades no es señal de ingenuidad, sino una expresión madura de confianza en Dios y de amor auténtico hacia los demás. Cuando la comunidad vive con esta actitud, se convierte en un testimonio poderoso, hijos de Dios irreprochables y sencillos, capaces de brillar en medio de una sociedad que muchas veces se ha alejado de la luz. Pablo utiliza una imagen hermosa: ustedes brillan como haces de luz en el mundo. No se trata de un brillo propio, sino del resplandor que proviene de la palabra de vida, es decir, del Evangelio vivido con coherencia. Nuestra manera de relacionarnos, de trabajar, de servir y de hablar se convierte en un faro que ilumina a quienes buscan esperanza. En tiempos de oscuridad moral o espiritual, un corazón humilde, paciente y fraterno puede hacer más bien que cualquier discurso. Finalmente, el apóstol revela su deseo más íntimo:
que el esfuerzo que ha dedicado a acompañar, enseñar y sufrir por la comunidad no sea en vano. Él sabe que su trabajo tendrá sentido si los creyentes viven lo que han recibido, si reflejan a Cristo en su modo de ser y de amar. Esta reflexión también nos invita a examinar nuestra vida. ¿Estamos siendo luz donde Dios nos ha puesto? ¿Está nuestra fe generando unidad, humildad y esperanza? Cuando caminamos según este llamado, entonces también nosotros damos alegría a quienes nos acompañan en la fe y sobre todo, damos gloria a Dios. Oración. Dios fiel, tus obras de amor nos deleitan. Haz que estemos ansiosos por trabajar por el bien del prójimo y que demos testimonios de tu cuidado a través de nuestra presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por medio del poder de tu Espíritu. Amén. Salmo 34, 8. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Este salmo nos recuerda que la protección de Dios no es un concepto vago ni una promesa distante, sino una realidad cercana y activa. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Esta imagen del ángel que acampa a nuestro alrededor nos habla de permanencia. No es alguien que simplemente pasa, observa y se va, sino alguien que se queda, que permanece a nuestro lado incluso cuando no somos conscientes de ello. La presencia de Dios no se limita a los momentos de oración o de necesidad, sino que nos rodea continuamente como un refugio estable. La palabra fieles no describe a personas perfectas, sino a quienes ponen su confianza en Dios. A esos, Él los envuelve con su custodia. Muchas veces caminamos con cargas, miedos y preocupaciones que nos hacen sentir vulnerables, pero este salmo nos invita a recordar que, aunque no siempre lo veamos, hay una protección divina que nos acompaña. Dios no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí promete que no las enfrentaremos solos. Este versículo también nos enseña que la verdadera seguridad no proviene de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, ni de las circunstancias favorables, sino de la cercanía del Señor. Cuando comprendemos esto, podemos vivir con mayor paz. La confianza en Dios transforma nuestros temores en serenidad y nuestra incertidumbre en reposo, porque sabemos que Él está a nuestro alrededor, vigilante y atento. Al final, este texto nos invita a descansar, a soltar el exceso de preocupación que nos agota y a confiar en que Dios, como un guardián amoroso, ha establecido su campamento alrededor de nuestra vida. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos y cada noche que dormimos están envueltas en la protección de aquel que nunca duerme ni descansa. Así, este salmo se convierte en un recordatorio constante. Somos cuidados, acompañados y protegidos por Dios. Oración. Señor, te doy gracias por ser mi protector y mi escudo. Ayúdame a confiar en ti y a sentirme seguro bajo tu cuidado. Que tu ángel me guarde y me proteja en todo momento. Amén. Juan 1:12. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en ella, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan nos presenta una verdad poderosa y transformadora. A todos los que la recibieron, a los que creen en ella, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan nos presenta una verdad poderosa y transformadora. Ser hijos de Dios no es un título simbólico ni una idea poética, es una realidad espiritual que nace del encuentro personal con Cristo. No se trata de un privilegio ganado por méritos humanos, sino de un regalo ofrecido a quienes abren su corazón para recibir la luz verdadera. Este versículo nos recuerda que la filiación divina comienza con dos respuestas fundamentales:
recibir y creer. Recibir implica acoger a Jesús, permitirle entrar en nuestra vida, reconocerlo como Señor y Salvador. Creer significa depositar en Él nuestra confianza, aceptar su obra, su verdad y su amor. Cuando estas dos acciones se combinan, ocurre un milagro espiritual. Somos adoptados en la familia de Dios. Ser hijos de Dios trae consigo identidad, dignidad y propósito. Ya no vivimos como extranjeros o sin rumbo. Tenemos un Padre que nos conoce, nos cuida y nos guía. Él no nos abandona en los momentos difíciles, ni se olvida de nuestras luchas. Al contrario, como un Padre amoroso nos fortalece, nos corrige cuando es necesario y nos arropa con su amor incondicional. Finalmente, este versículo nos invita a vivir a la altura de nuestra identidad. Ser hijos de Dios implica caminar en la luz, practicar la verdad y reflejar la naturaleza de aquel que nos adoptó. No somos huérfanos espirituales, somos herederos de promesas eternas. Y cada día, cuando recordamos quién es nuestro Padre, encontramos la fuerza y la confianza para avanzar con esperanza y determinación. Oración. Señor, te doy gracias por la oportunidad de recibirte y creer en ti. Ayúdame a vivir como tu Hijo, reflejando tu amor y tu carácter en mi vida. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y tu amor. Amén. Si hasta ahora te ha gustado lo que estás escuchando, recuerda comentar la palabra amén y darle like. Hechos 4:12. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Este versículo de Hechos nos sitúa en el corazón del mensaje cristiano. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. En estas palabras se proclama una verdad absoluta y liberadora. La salvación tiene un solo camino, un solo puente, un solo nombre, y ese nombre es Jesús. No se trata de una exclusión arbitraria, sino de la afirmación de que Dios mismo ha provisto un único y perfecto medio para reconciliar al ser humano con Él. Jesús es el único nombre que salva porque solo Él vivió sin pecado. Solo Él entregó su vida en la cruz por amor a la humanidad. Y solo Él resucitó venciendo la muerte. No existe otro líder, maestro o sistema humano capaz de ofrecer lo que Cristo ofrece: perdón real, vida eterna y restauración completa del corazón. Por eso, Pedro proclama esta verdad con valentía ante quienes intentaban silenciar el mensaje del Evangelio. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la gran responsabilidad que tenemos los creyentes. Si sabemos que solo en Cristo hay salvación, entonces debemos vivir con la convicción de que nuestra fe no es un adorno, sino el fundamento de nuestra existencia. Somos llamados a anunciar este nombre con amor, humildad y firmeza, sabiendo que cada persona necesita encontrarse con Él. Finalmente, Hechos 4:12 es un recordatorio de esperanza. No importa cuán roto esté alguien, cuán lejos se sienta de Dios o cuál dificultad sea su situación. El nombre de Jesús sigue siendo hoy tan poderoso como siempre, capaz de restaurar, transformar y salvar a quien lo invoque con un corazón sincero, porque en Él y solo en Él encontramos la verdadera vida. Oración. Señor, te doy gracias por el nombre de Jesús, el único que nos salva. Ayúdame a confiar en Él con todo mi corazón y a compartir su nombre con todos. Que mi vida sea un testimonio de su poder y su amor. Amén. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Este es sin duda uno de los versículos más conocidos de toda la Escritura y también uno de los más profundos. En él se condensa el corazón del Evangelio y la esencia del amor de Dios. Cuando la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo, nos revela que la iniciativa siempre proviene de Dios. No somos nosotros quienes dimos el primer paso. Fue Él quien, movido por un amor inmesurable, decidió intervenir en la historia humana para salvarnos. El amor de Dios no es teórico ni distante, sino un amor que actúa, que se entrega y que transforma. El regalo más grande que pudo darnos fue su Hijo unigénito. Jesús no es simplemente un mensajero, un profeta o un ejemplo moral. Es el don supremo del Padre. En su entrega voluntaria vemos la máxima expresión del amor divino. Él asumió nuestra humanidad, tomó nuestras cargas y caminó hasta la cruz para abrirnos las puertas de la salvación. Tu sacrificio muestra el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para redimirnos, demostrando que para Él cada vida humana vale infinitamente. El versículo continúa con una invitación universal, para que todo aquel que crea en Él no se limita a unos pocos, no excluye a nadie. Es un llamado abierto a todos los corazones. Creer en Jesús no significa solo aceptar una idea, sino depositar la confianza en Él, rendirle el corazón y permitirle que su amor transforme nuestra vida. Es una fe que nos reconcilia con Dios y que nos abre a una reconciliación viva y personal con Él. Finalmente, este pasaje nos recuerda la promesa más preciosa: vida eterna. No es solo una esperanza futura, sino una realidad que empieza ahora, cuando somos adoptados como hijos de Dios y recibimos su Espíritu. La vida eterna es vivir en comunión con Él, experimentar su paz, su perdón y su presencia cada día. En Jesús, el miedo a la muerte se desvanece y en su lugar nace una esperanza firme y gozosa. Juan 3:16 es, en esencia, la declaración más poderosa del amor divino. Un amor que salva, que restaura y que promete vida abundante para todos los que crean. Oración. Señor, te doy gracias por tu amor incondicional. Ayúdame a creer en Jesús y a recibir su regalo de vida eterna. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y gratitud hacia ti. Amén. Salmos 119, 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos, luz para mi sendero. El salmista declara: tu palabra es lámpara para mis pasos, luz para mi sendero. Esta afirmación revela una verdad profunda. En un mundo lleno de incertidumbres, dudas y caminos confusos, la palabra de Dios se convierte en la guía segura que ilumina nuestro andar. No se nos promete que veremos todo el camino de una sola vez, pero sí que cada paso estará iluminado por la sabiduría y la dirección divina. La metáfora de la lámpara es significativa. En tiempos bíblicos, una lámpara no iluminaba largas distancias, sino solo el espacio inmediato frente a los pies. Así, también Dios nos guía, paso a paso, día tras día, invitándonos a confiar más en Él que en nuestra propia previsión. Es un llamado a caminar en fe, a depender de su voz antes que de nuestras propias conclusiones, sabiendo que Él nunca nos dejará avanzar a oscuras. La palabra no solo ilumina, también corrige, fortalece, consuela y revela la verdad. Cuando permitimos que ella sea la luz que guía nuestro sendero, aprendemos a discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente proviene de Dios. La luz de la Escritura nos libra de tropezar en los errores. Nos previene de caminos
que llevan a la confusión y nos conduce hacia la paz y la vida plena. Finalmente, este versículo nos invita a cultivar una relación constante con la palabra. No basta con tener la lámpara, es necesario encenderla. Cuando abrimos la Biblia con corazón dispuestos, la luz de Dios se hace presente en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestro caminar. Así, día tras día, avanzamos con seguridad, sabiendo que la luz divina ilumina cada paso que damos. Oración. Señor, te doy gracias por tu palabra que ilumina mi camino y guía mis pasos. Ayúdame a leerla, meditarla y aplicarla en mi vida diaria. Que seas la lámpara que me guía en la oscuridad y la luz que me lleva a ti. Amén. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo revela de manera profunda el corazón abierto y misericordioso de Jesús. Él afirma con absoluta seguridad que toda persona que el Padre acerca a Él encontrará un lugar seguro, un refugio donde no hay rechazo, juicio ni condenación. Cristo no empuja a nadie lejos, no pone condiciones imposibles, no cierra la puerta. Al contrario, su amor recibe, abraza y restaura al que se acerca con fe. Aquí también vemos el misterio hermoso de la obra de Dios. La iniciativa es del Padre. Quien toca el corazón, mueve la voluntad y dirige a cada persona hacia Jesús. No llegamos por casualidad, llegamos porque Dios mismo nos atrajo con cuerdas de amor. Esto muestra que nuestra salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia que nos alcanzó primero. La promesa más consoladora es: no le echo fuera. No importa la historia personal, los errores pasados o las luchas presentes. Quien viene a Jesús es recibido sin reservas. Él no rechaza al quebrantado, no aparta al cansado, no desprecia al que busca ayuda. Su corazón permanece siempre abierto y sus brazos listos para sostener. Oración. Señor, te doy gracias por ser un Dios que acoge y recibe a todos. Ayúdame a venir a ti con confianza, recibir el regalo de la vida eterna que me ofreces. Que mi corazón esté abierto a tu amor y mi espíritu esté dispuesto a seguirte. Amén. Génesis 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Este versículo forma parte del llamado que Dios le hizo a Abraham, y en él se revela tanto la grandeza de la promesa divina como el alcance universal del plan de Dios. El Señor establece un pacto firme con Abraham, asegurándole que aquellos que lo honren y lo apoyen recibirán bendición, y que quienes se opongan al propósito de Dios sobre su vida enfrentarán las consecuencias de su propia oposición. No se trata de una defensa meramente personal de Abraham, sino de la protección divina sobre el plan redentor que Dios estaba preparando a través de él. La parte final del versículo es profundamente significativa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí se abre el horizonte completo del propósito de Dios. La bendición no es exclusiva, es expansiva. Dios no escoge a Abraham para encerrarlo en privilegios, sino para convertirlo en un canal de gracia, a través de su descendencia, que culmina en Cristo Jesús. La salvación, el perdón, la reconciliación y la vida eterna llegarían a todas las naciones. Este pasaje nos enseña que lo que Dios bendice, lo protege, y lo que Dios promete, lo cumple. También nos recuerda que su obra siempre tiene un propósito mayor, uno que trasciende generaciones y fronteras. Nosotros hoy somos parte de esa bendición anunciada hace miles de años.
porque en Cristo, el Hijo de Abraham, todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros, han sido alcanzadas por la gracia. Oración. Señor, te doy gracias por ser un Dios que bendice y protege a tus hijos. Ayúdame a ser una bendición para los demás y a reflejar tu amor y bondad en mi vida. Que tu promesa de bendición sea mi esperanza y mi confianza. Amén. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Deuteronomio 6, 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo es uno de los mandamientos fundamentales de toda la Escritura. No se trata de un llamado superficial, sino de una invitación profunda a dirigir toda la vida hacia Dios. Amar al Señor con todo el corazón implica entregarle nuestras emociones, deseos y motivaciones. No es un amor dividido ni ocasional, sino un compromiso sincero en el centro mismo de nuestro ser. Amarlo con toda el alma señala algo aún más amplio, la entrega completa de nuestra identidad, voluntad y propósito. Es reconocer que nuestra vida tiene sentido y dirección solo cuando está unida a Él. Y amarlo con todas nuestras fuerzas abarca nuestras acciones, energía, decisiones y recursos. Es poner a Dios no solo en nuestros sentimientos o pensamientos, sino también en nuestra manera de vivir cada día. Este llamado nos recuerda que la verdadera obediencia nace del amor, no del miedo. Dios no busca un cumplimiento mecánico de reglas. Él desea una relación viva, genuina, apasionada. Cuando el amor por Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se ordena. Deuteronomio 6:5 nos invita a examinar el corazón y a renovar diariamente nuestra devoción. Amar a Dios sin reservas, sin interrupciones y sin condiciones. Es la respuesta adecuada a su fidelidad, su bondad y su amor incomparable hacia nosotros. Oración. Señor, te doy gracias por ser el centro de mi vida. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Que mi amor por ti sea genuino y mi devoción sea completamente para ti. Amén. Levítico 19:2. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Este llamado a la santidad revela el corazón mismo de Dios y su propósito para nosotros. No es una exigencia distinta ni un ideal inalcanzable. Es una invitación a participar de la naturaleza y del carácter de Dios que nos creó. Cuando Dios dice, sean santos, no está ordenando perfección humana, sino alineación con Él, con su pureza, su verdad y su forma verdadera de amar. La base de este llamado es profundamente consoladora, porque yo soy santo, es decir, nuestra santidad no nace de nuestra fuerza, sino de la identidad y la presencia del Dios que nos sostiene. Él no demanda nada que antes no nos haya ofrecido. Su santidad es la luz que ilumina nuestro camino, la fuerza que transforma nuestros pensamientos y la gracia que restaura lo que nosotros solos no podemos cambiar. Ser santos significa vivir separados para Dios, no aislados del mundo, sino consagrados en medio de Él. Es actuar con justicia cuando otros eligen la mentira, mostrar misericordia cuando la dureza parece más fácil y mantener un corazón íntegro, aun cuando las circunstancias presionan en sentido contrario. La santidad es una decisión diaria, un caminar constante donde Dios trabaja en nosotros mientras nosotros respondemos con obediencia y amor. En Levítico 19:2 nos recuerdan que nuestra identidad
está íntimamente ligada a la de Dios. Él nos llama a reflejar su carácter, no como una carga, sino como un privilegio. Al responder a este llamado, experimentamos plenitud, propósito y la belleza de vivir en comunión con aquel que es completamente bueno, completamente justo y completamente santo. Oración. Señor, te doy gracias por llamarme a ser santo como tú. Ayúdame a vivir una vida que refleja tu santidad y a ser un testimonio de tu amor y pureza en este mundo. Amén. Romanos 13, del 11 al 14. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Revístanse del Señor Jesucristo. En este pasaje de Romanos, Pablo nos habla con la urgencia amorosa de quienes saben que la vida espiritual no puede vivirse dormida. Nos recuerda que ya es hora de despertarse, es decir, de salir de la indiferencia, del letargo interior, de todo aquello que nos mantiene distraídos de lo esencial. La salvación, dice él, está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Con esto, nos invita a tomar conciencia de que el tiempo presente no es un tiempo vacío, sino un tiempo cargado de gracia, un tiempo en el que Dios sigue actuando, avanzando en nuestra historia. Es decir, no se trata de tener miedo al futuro, sino de tener esperanza. Cada día nos acerca más a la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. Pablo utiliza una imagen poderosa. La noche está muy avanzada y se acerca el día. En la Biblia, la noche representa aquello que oscurece el corazón, el pecado, la confusión, las decisiones que nos alejan de la verdad. El día, en cambio, es símbolo de la luz, del encuentro con Cristo, de la vida nueva que Él ofrece. El apóstol no nos condena por haber pasado por la noche, simplemente nos invita a reconocer que no podemos quedarnos allí, porque el amanecer de Dios ya está despuntando. Esta certeza nos mueve a actuar. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Con ello nos muestra que la vida interior no solo consiste en dejar atrás lo que nos hace daño, sino también en revestirnos activamente de aquello que da vida, claridad, fuerza y protección espiritual. Pablo continúa diciendo, como en pleno día, procedamos dignamente. Esto significa vivir con transparencia, sin doblez, sin vidas ocultas, sin máscaras. El día es la hora de la claridad y quien camina con Cristo procura que sus decisiones, su trato con los demás y su modo de vivir estén envueltos por la luz. Proceder dignamente no implica perfección, sino autenticidad. Dejar que nuestra vida sea acorde con lo que creemos y con la esperanza que nos habita. El pasaje culmina con una de las frases más directas y hermosas de toda la carta. Revístanse del Señor Jesucristo. Aquí, Pablo nos dice que la verdadera transformación no consiste solo en cambiar comportamientos, sino en dejar que Cristo sea nuestra vestidura, nuestra manera de vivir, nuestro modo de relacionarnos, pensar y actuar. Revestirse de Cristo es permitir que su luz ilumine nuestros pensamientos, que su compasión guíe nuestras palabras, que su fortaleza sostenga nuestras decisiones. Es vivir no desde nuestras fuerzas limitadas, sino desde la presencia viva de Él en nuestro interior. De este modo, el mensaje del pasaje es claro y profundo. El amanecer de Dios ya se acerca y nosotros somos llamados a vivir despiertos, vigilantes y revestidos de Cristo, dejando atrás todo lo que oscurece el alma y abrazando la luz que transforma desde dentro. Oración. Oh Dios, es tiempo de despertarnos de nuestro sueño de duda y temor.
Ayúdanos a recibir el día de mañana con fe y con una confiada esperanza de tu futura venida. Por ahora, ofrécenos un grato descanso. Te lo pedimos por la intersección de Jesús, nuestra luz y nuestro guía. Amén. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el futuro de la mañana en sus corazones. Pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La enseñanza de Pedro nos recuerda que la palabra de Dios no es una voz perdida en el tiempo ni un mensaje sujeto a interpretaciones caprichosas. Es una luz estable, igual que una lámpara que alumbraba en medio de la oscuridad. El apóstol nos invita a prestar atención a esa luz, a dejar que ella guíe nuestros pasos mientras caminamos en un mundo lleno de sombras, dudas y confusión. La Escritura no pretende solo informarnos, sino transformar el interior, hasta que el día de Dios despunte plenamente dentro del corazón y podamos reconocer con claridad su voluntad. Esta luz no solo ilumina el mundo exterior, sino que purifica la mirada interior, devolviéndonos esperanza, dirección y discernimiento. Pero también nos advierte sobre un peligro que atraviesa todas las épocas: creer que la palabra de Dios puede acomodarse a interpretaciones personales o convenientes. La profecía, es decir, la revelación de Dios, no nació de ocurrencias humanas ni de imaginación propia, ni de voluntades particulares. Surgió porque hombres frágiles, como cualquiera de nosotros, se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Esto nos recuerda que cada página de la Escritura tiene un origen divino y un propósito salvador. Por eso, entenderla requiere humildad, oración y apertura. No basta leerla, hay que dejarse enseñar por el mismo Espíritu que la inspiró. Finalmente, este pasaje nos conduce a una verdad profunda. La fe cristiana no se sostiene en opiniones, sino en una palabra sólida, confiable y viva. Prestar atención a la Escritura es permitir que Dios mismo hable a nuestra historia y nos revele cada día un amanecer interior. Cuando el Espíritu ilumina nuestro entendimiento, la palabra deja de ser un texto y se convierte en encuentro, certeza y guía. Solo así, la lámpara profética se transforma en un nuevo amanecer en el corazón. Oración. Dios de misericordia, nos inspiras para que nos ocupemos del bienestar de toda la creación. Otórganos también la fuerza para transformar la compasión de nuestros corazones en actos de misericordia y de justicia. Jesús encarnó a tu amor al caminar entre la humanidad. Que por medio de nuestras vidas hagamos palpable tu presencia amorosa en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Hacemos nuestra oración como comunidad unida en la fe. Amén. Segunda de Timoteo 2, 8 y del 11 al 13. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Pablo invita a Timoteo y a cada creyente a mantener viva en la memoria la verdad fundamental del Evangelio: Jesucristo resucitado, verdadero hombre y verdadero Dios. Recordar su resurrección no es solo un acto intelectual, sino una forma de vivir.
es traer al corazón que nuestro Señor venció la muerte, que su victoria es más grande que cualquier prueba y que su linaje humano, descendiente de David, une la historia de la salvación con nuestra historia personal. Pablo resume así lo esencial. El Evangelio tiene un fundamento real, sólido y victorioso, que sostiene nuestra esperanza incluso en los momentos más oscuros. La enseñanza que sigue es profundamente consoladora y exigente a la vez. El apóstol proclama una verdad digna de confianza. Unirnos a Cristo implica compartir su destino. Si hemos muerto con Él, en el sentido de renunciar al egoísmo, al pecado y a la vida centrada en nosotros mismos, entonces viviremos con Él una vida nueva. Si perseveramos, aunque cueste, aunque a veces nos sintamos cansados o incomprendidos, reinaremos junto a Él, es decir, participaremos plenamente de su gloria, de su paz y de su vida eterna. La perseverancia no es un acto heroico humano, sino una respuesta fiel a aquel que nunca nos abandona. Sin embargo, Pablo también presenta una advertencia seria. Negar a Cristo es cerrar voluntariamente la puerta a esa vida que Él ofrece, pero inmediatamente añade una verdad que revela la ternura y grandeza del corazón de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Nuestra fragilidad no cambia su amor. Nuestras caídas no alteran su voluntad de salvarnos. Él es fiel porque su esencia es amor estable, inquebrantable y verdadero. Esta fidelidad divina no es una justificación para descuidarnos, sino una invitación a volver siempre confiando en que Dios no se rinde con nosotros. Su amor es más fuerte que nuestra inconsistencia y su gracia tiene el poder de levantarnos una y otra vez. Oración. Tú, el Santo, nos regocijas. Toda la creación es obra de tu mano y está llamada a vivir en armonía y dignidad. Abre nuestros corazones para escuchar tu palabra y para alabarte a lo largo de esta noche. Te lo pedimos como pueblo tuyo, unido en un solo espíritu. Amén. Si hasta ahora te ha gustado lo que estás escuchando, recuerda comentar la palabra amén y darle like. Job 42, del 1 al 5 y el 11. Job respondió al Señor diciendo: Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasaban y que ignoro. Escucha, déjame hablar. Yo te interrogaré y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídos, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. La respuesta de Job al Señor revela el momento en que un corazón herido, confundido y agotado finalmente comprende la grandeza de Dios después de un largo camino de sufrimiento y preguntas. Job reconoce una verdad fundamental. Dios lo puede todo y sus planes nunca fracasan. Esta confesión no surge de la teoría ni de la comodidad, sino del dolor vivido y purificado. Job descubre que nada en la vida queda fuera de la mirada y la sabiduría divina, y que, incluso cuando él no entendía lo que vivía, Dios seguía obrando con un propósito que superaba sus fuerzas y su comprensión. En un acto de profunda humildad, Job admite que habló sin comprender, que cuestionó cosas que lo superaban. No lo hace desde la culpa, sino desde una nueva luz. Reconoce que, en medio del sufrimiento, su visión de Dios era limitada. Él había formado ideas sobre el Señor basadas en lo que otros decían, en lo que había oído, pero no en una experiencia personal profunda. Es como si Job dijera: creía conocerte, pero ahora que te he encontrado en medio de mi dolor, comprendo quién eres realmente. Esta revelación transforma su corazón y abre en él un camino de sabiduría. La frase clave del pasaje, yo te conocía solo de oídos, pero ahora te han visto mis ojos,
es una de las declaraciones más hermosas de la Biblia. Nos recuerda que las crisis, aunque dolorosas, pueden volverse un lugar de encuentro real con Dios. La fe madura no cuando todo está claro, sino cuando el alma, tocada por la misericordia divina, reconoce que Dios está vivo y presente, incluso en lo incomprensible. Por eso Job se retracta y se arrepiente, no por haber sufrido ni por haber preguntado, sino porque ahora, al mirar a Dios cara a cara, se da cuenta de cuánto más grande es su amor y su sabiduría de lo que él imaginaba. Es un arrepentimiento que nace de la luz, no del miedo, de la revelación, no de la culpa. Oración. Quienes aman tu luz son llamados dichosos y dichosas. Elevamos nuestra oración para que el modelo del Evangelio se imprima en nuestras vidas y para que podamos experimentar el gozo y la paz que acompañan a quienes caminan en las sendas que nos trazó Jesús. Que otras personas animadas por nuestro ejemplo tengan el coraje de poner sus pies en la senda que conduce a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro compañero bueno. Amén. Segunda de Samuel 22, del 26 al 29. Tú eres bondadoso con los buenos y eres íntegro con el intachable. Eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los falsos. Porque tú salvas al pueblo oprimido y humillas los ojos altaneros. Tú eres mi lámpara, Señor, Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. El cántico de David, en Segunda de Samuel, revela una verdad esencial del caminar con Dios. Él actúa con cada corazón según la verdad que ese corazón abraza. No porque Dios cambie, sino porque su luz hace visible lo que cada uno lleva dentro. Con los buenos se muestra bondadoso y con los íntegros, íntegro. Es decir, quienes viven en la transparencia y en la rectitud experimentan a Dios como un Padre misericordioso y justo. En cambio, quienes eligen la falsedad encuentran en Dios un espejo que revela su engaño, un límite que desbarata la mentira. Este pasaje es un llamado profundo a la coherencia interior. Dios se deja encontrar por quienes viven en la verdad. David también proclama que Dios tiene una opción preferencial por el pequeño, el oprimido o el que sufre injusticia. Él es quien levanta al humilde y derriba la mirada altanera, la autosuficiencia que cree no necesitar de nadie. Esta afirmación nos recuerda que la fuerza del creyente no está en sí mismo, sino en el Señor que ve lo escondido, que sostiene lo frágil y que defiende lo que otros desprecian. La altanería es incompatible con la gracia, porque quien se cree superior no puede acoger el auxilio de Dios, pero el que reconoce su necesidad abre espacio para que el poder divino transforme su vida. Finalmente, David reconoce con una imagen hermosa y profunda: Tú eres mi lámpara, Señor, tú iluminas mis tinieblas. En esta declaración se encierra toda la experiencia espiritual de un creyente que ha atravesado sombras internas y externas. Dios no solo ilumina el camino externo, sino también las áreas oscuras del corazón, heridas, temores, pecados, confusiones. Él no teme nuestras tinieblas, entra en ellas para transformarlas. Cuando permitimos que Dios sea nuestra lámpara, la oscuridad ya no domina, porque su luz no es una idea, sino una presencia viva que guía, purifica y renueva. En ese resplandor, la vida recupera su orientación y el alma encuentra paz. Oración. Oh Dios, tú eres rico en amor y ternura. Danos todo lo que necesitamos hoy para que podamos seguir el ejemplo de Jesús. Ayúdanos a oír y a responder a los clamores de misericordia en nuestro país. Que te alabemos por siempre. Amén. Isaías 49, del 14 al 16. Sión decía: El Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? No se compadece del hijo de sus entrañas. Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. El lamento de Sión, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí, expresa una de las experiencias humanas más universales, esa sensación de soledad que aparece en tiempos de dolor, silencio o incertidumbre. Cuando las circunstancias parecen contradecir la fe, el corazón puede llegar a pensar que Dios se ha alejado o que ya no escucha. Isaías pone en palabras ese desgarro interior para mostrarnos que Dios no ignora nuestro clamor. Al contrario, Él lo toma en cuenta y responde con una ternura que desarma toda desesperanza. La respuesta de Dios es profundamente maternal. ¿Se olvida una madre de su criatura? Aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Dios no solo desmiente la idea del abandono, sino que la confronta con una comparación que alcanza el punto más alto del amor humano, el amor de una madre. Y aún así, lo supera. El Señor afirma que, incluso si lo más improbable ocurriera, que una madre se olvide de su propio hijo, Él jamás olvidaría a su pueblo. Esta declaración revela que la fidelidad de Dios no depende de nuestro ánimo, ni de nuestra conducta, ni de nuestras percepciones del momento. Su amor es más fuerte que todas nuestras dudas. Pero la frase más conmovedora es esta: yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. En la cultura hebrea, grabar algo en la mano era un acto de permanente memoria, un sello que acompañaba cada gesto. En Dios, esta imagen alcanza una profundidad infinita. Significa que cada uno de nosotros está presente en su amor de manera constante, inseparable, íntima. No estamos solamente escritos, sino grabados, como si Dios hubiera decidido que nuestra vida fuera parte de su propia vida. Esta revelación transforma la queja inicial. Ya no somos abandonados, sino infinitamente amados, sostenidos y recordados en cada acto de Dios. Oración. Tu amor maternal nos rodea, oh Dios, alimentando y nutriendo nuestras vidas, inspiradas por tu tierno cuidado, que podamos ofrecer nuestro sostén y aliento a aquellas a quienes has llamado a cuidar de la vida nueva. Dales fortaleza y coraje, paciencia y alegría, mientras cuidan a estos, los miembros más vulnerables del cuerpo de Cristo. Te elevamos esta oración por la intersección de María, quien trajo a tu Hijo Jesús a nuestro mundo. Amén. Joel 2, 19, del 21 al 23 y el 27. El Señor respondió y dijo a su pueblo: ahora yo les envío el trigo, el vino nuevo y el aceite, y ustedes se saciarán con esto. No temas, tierra, alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo. Los pastizales de la estepa han reverdecido. Los árboles producen sus frutos. La higuera y la viña dan sus riquezas. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios. Comerán abundantemente hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, su Dios, que ha hecho maravillas con ustedes. Así, ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel. El mensaje de Joel comienza con una respuesta directa de Dios a su pueblo. Él promete enviar trigo, vino nuevo y aceite, signos de abundancia, vida y restauración. Estos dones no son solo bienes materiales, sino símbolos de plenitud espiritual. El trigo nutre, el vino alegra y el aceite consagra. Juntos expresan la intención de Dios de sanar lo que estaba estéril, de llenar lo que estaba vacío y de devolver dignidad a un pueblo que había sufrido ruinas. Dios no ofrece migajas, sino plenitud. No promete sobrevivencia, sino abundancia. Cuando Él interviene, lo hace con una generosidad que renueva cuerpo, alma y comunidad. El profeta entonces dirige su palabra a toda la creación, a la tierra,
a los animales y al pueblo de Sión. La invitación es la misma para todos. No teman, alégrense, regocíjense. Este triple llamado muestra que la restauración de Dios no es parcial ni fragmentada, sino total. La tierra reseca, vuelve a reverdecer. Los animales vuelven a encontrar pasto. Los árboles retoman su fruto y la comunidad humana recupera la alegría. Es un cuadro de armonía que recuerda que el pecado y la destrucción afectan todo, pero la acción amorosa de Dios también lo renueva todo. Donde había sequía, brota la vida. Donde había tristeza, nace el gozo. Y donde había pérdida, se restaura la fecundidad. El texto culmina con una de las afirmaciones más hermosas de las Escrituras. Así ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel. Dios no solo da bendición, Él mismo es la bendición. Sus regalos materiales y espirituales no son un fin en sí mismos, son señales de su presencia viva. La abundancia prometida no busca que el pueblo se apegue a los bienes, sino que reconozca al dador. Cuando Dios dice que está en medio de su pueblo, revela su deseo más profundo: acompañar, permanecer, habitar con ellos. Esta es la verdadera alegría, saber que no caminamos solos, que Dios está dentro de nuestra historia, restaurando lo que se quebró y haciendo florecer lo que parecía perdido para siempre. Oración. Dios de las maravillas, al acostarnos esta noche, queremos alabarte porque tú no cesas de llenar al mundo de tu belleza, que nuestras vidas sean reflejo de tu gloria. Con fe en el poder de tu nombre y confiados en tu Espíritu, te lo pedimos por Jesús, el Cristo. Amén. Colosenses 3, del 15 al 17. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Pablo comienza invitándonos a decir que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Una paz que no es simple tranquilidad emocional, sino la armonía profunda que brota de sabernos unidos a Él y entre nosotros. Esta paz es un llamado, una identidad y una misión. Somos parte de un mismo cuerpo y por eso estamos llamados a vivir reconciliados, a renunciar a divisiones inútiles y a cultivar relaciones marcadas por la paciencia, el respeto y la unidad. Cuando Cristo gobierna el corazón, la paz no es un esfuerzo forzado, sino un fruto natural de su presencia. Y por eso Pablo añade: vivan en la acción de gracias, porque solo los corazones agradecidos pueden sostener la paz. Luego, el apóstol señala la fuente que alimenta esta vida interior, la palabra de Cristo que habita con riqueza en nosotros. No basta con escucharla superficialmente, debe morar, echar raíces, crecer y transformarnos. Cuando la palabra llena el alma, la sabiduría se vuelve práctica. Sabemos aconsejar, corregir y edificarnos mutuamente con amor. La comunidad cristiana se fortalece cuando la verdad de Dios circula como un río vivo entre los hermanos, y por eso Pablo invita a expresarlo también en la alabanza, cantos, himnos y salmos que brotan de un corazón agradecido, que reconoce lo que Dios es y lo que hace. La música espiritual se convierte así en un acto de comunión, de enseñanza y de celebración. Finalmente, Pablo corona su exhortación con una regla que abarca toda la vida. Todo lo que digan o hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús. Esta frase invita a una espiritualidad integral, donde cada palabra, cada decisión y cada acción se convierte en una oportunidad de honrar a Cristo. No se trata de un esfuerzo rígido, sino de una vida que fluye desde la gratitud y la presencia de Dios. Hacerlo en su nombre implica actuar con su corazón,
con su intención y bajo su mirada amorosa. Así, la acción de gracias se convierte en un estilo de vida y la presencia de Dios se hace palpable en lo cotidiano. Vivir así es permitir que Cristo sea realmente el centro que ilumina, unifica y da sentido a todo. Oración. Jesús, tú prometiste concedernos lo que te pidiésemos en tu nombre. Confiados en esta promesa, rezamos por las necesidades de nuestra tierra y por las necesidades de quienes la comparten como su hogar. Concédenos lo que necesitamos para nuestra vida y nuestra santidad, para que así alabemos tu nombre en todo lo que realizamos y apuremos la venida de tu reino. En tu nombre, Jesús, rezamos. Amén. Si hasta ahora te ha gustado lo que estás escuchando, recuerda comentar la palabra amén y darle like. Deuteronomio 4, del 39 al 40. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Este pasaje comienza con una invitación profunda. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios. No basta con saberlo de manera intelectual. Dios quiere que esa verdad descienda al corazón, al centro de nuestras decisiones, emociones y motivaciones. Reconocer que Él es Dios en el cielo y en la tierra es recordar que su presencia abarca todos los espacios y circunstancias de nuestra vida. No hay otro que pueda ocupar su lugar y por eso esta declaración nos llama a vivir en confianza, entrega y reverencia. A continuación, el texto nos dirige hacia la obediencia. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Esta obediencia no es un peso ni una imposición, más bien es una ruta de sabiduría. Los mandamientos de Dios no buscan limitar nuestra vida, sino enseñarnos a caminar por senderos que conducen a la paz, a la justicia y a la verdadera libertad. Escuchar y poner en práctica su palabra nos ayuda a vivir de manera íntegra, ordenada y en armonía con nuestro Creador. Finalmente, Dios revela el fruto de una vida que reconoce su soberanía y abraza sus caminos. Bendición, felicidad y permanencia. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti. La fidelidad a Dios no solo transforma nuestra propia historia, sino que también derrama bendición sobre quienes vienen detrás. Nuestro testimonio, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir la fe se convierten en un legado que inspira y protege a las generaciones futuras. Oración. Oh Dios, tú permaneces a nuestro lado cada día. Anhelamos seguirte y glorificar tu nombre. Ayúdanos a entregar todo lo que tenemos y que no nos guardemos nada, mientras cantamos tus alabanzas en unión con tu palabra eterna y el Espíritu Santo. Amén. Romanos 5, del 1 al 5. Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas, aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. San Pablo inicia este pasaje recordándonos un regalo inmenso. Hemos sido justificados por la fe. Esto significa que, gracias a Jesucristo, ya no vivimos bajo el peso de la culpa ni del temor, sino en una relación de paz con Dios. No se trata de una paz superficial, sino de la reconciliación profunda entre el corazón humano y su Creador. Jesús es el puente que nos devuelve al abrazo del Padre y en esa paz
encontramos descanso, identidad y propósito. Luego Pablo afirma que, por Cristo, hemos entrado en la gracia, un espacio seguro en el que podemos permanecer firmes. La gracia no es solo un favor inmerecido, es un entorno, un suelo sólido desde el cual caminamos, caemos, nos levantamos y seguimos avanzando. Desde esta seguridad espiritual podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, vivir con la certeza de que lo que Dios ha prometido se cumplirá plenamente en nosotros. Lo sorprendente del texto es que Pablo nos invita incluso a gloriarnos en las tribulaciones. Esto no es un llamado a buscar el sufrimiento, sino a reconocer que, cuando las pruebas llegan, Dios las transforma en escuela. La tribulación fortalece la constancia. La constancia forma un carácter maduro y probado, y ese carácter, a su vez, sostiene una esperanza firme. La esperanza cristiana no es ingenuidad ni optimismo vacío. Es la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Finalmente, Pablo nos asegura que esta esperanza no será defraudada, porque tiene una raíz divina. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No se trata de un amor medido o tímido, sino derramado, abundante, desbordante. Es ese amor el que nos sostiene, nos consuela, nos fortalece y nos invita a seguir creyendo aún en medio de los desafíos. Oración. Oh Dios, tú conoces nuestras necesidades antes de que podamos siquiera balbucearlas. Lee nuestros corazones y concédenos lo que necesitamos para caminar en salud y santidad en tu presencia. Así como tú eres generoso con nosotros, que también nosotros seamos generosos con las personas cuyas necesidades son mayores que las nuestras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien nos alimenta y sana. Amén. Romanos 8, del 18 al 21. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pablo comienza este pasaje con una afirmación llena de consuelo. Los sufrimientos del presente no tienen comparación con la gloria futura. No minimiza el dolor ni pretende que las pruebas sean livianas, más bien coloca nuestro sufrimiento dentro de una perspectiva eterna. Lo que vivimos hoy, por difícil que sea, no es la última palabra. Dios prepara para sus hijos una plenitud tan grande, una luz intensa y una vida tan perfecta, que lo anterior quedará totalmente sobrepasado. El apóstol no se queda solo en la experiencia humana, habla también de toda la creación, que vive en una especie de tensión y espera. El mundo entero, afectado por la fragilidad, la injusticia, el desgaste y la corrupción, anhelan las manifestaciones de los hijos de Dios. Es como si la creación misma supiera que existe una transformación prometida, un momento en el que todo será restaurado, sanado y renovado. Pablo explica que la creación fue sometida a la vanidad, al paso del tiempo, al deterioro, al caos que provoca el pecado, no por elección propia, sino como consecuencia de la caída humana. Pero incluso en esta situación, la creación conserva una esperanza, la certeza de que no permanecerá para siempre así. En otras palabras, el mundo no camina hacia el vacío, sino hacia la redención. Finalmente, Pablo revela algo maravilloso. Así como nosotros esperamos la plenitud de la vida en Dios, la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción. Participará, junto con los hijos de Dios, de una gloriosa libertad. Esta visión nos recuerda que la salvación no es solo individual ni espiritual, es también cósmica, restauradora, total. Dios quiere renovar no solo nuestros corazones, sino todo lo que existe y conducirlo a la vida plena que Él soñó desde el principio.
Oración. Tú eres el Dios que nos sostiene en nuestra debilidad. Permanece a nuestro lado cuando nos invada la aflicción, que podamos abrir nuestros oídos para escuchar cuando nos llamas por nuestro nombre. Danos el coraje necesario para este nuevo día mientras ponemos nuestra confianza en ti. Elevamos nuestra oración ahora y siempre por el poder de tu Espíritu. Amén. Si estas oraciones tocaron tu corazón, te invito a compartirlas con alguien que sientas necesita terminar su día con la tranquilidad y la fe de que mañana será mejor. Que tengas una noche llena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que tu descanso sea reparador y recuerda suscribirte, darle like, compartir y activar la campana de notificaciones. Hasta mañana. Dios te bendiga siempre.